Muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por sumarse a este encuentro. El objetivo de estas jornadas es fortalecer los vínculos con profesionales de la salud, distribuidores, equipos de ventas, entre otros, a través de estas charlas de interés. Buscamos vincular nuestra marca con el público externo. Hoy vamos a estar hablando del sistema de catéter intravenoso cerrado con doble puerto, producto que se suma a la familia de accesos vasculares de la cartera de Silmac, y lo vamos a conocer con el código 590 y el nombre CATIV. Hoy nos acompaña como disertante el licenciado especialista José Luis González, quien es supervisor de enfermería en el Hospital Nacional de Pediatría Garrahan, docente adjunto en el Departamento de Salud de la Universidad Nacional de Avellaneda, miembro fundador y partícipe en la comisión directiva de ATISPA, entre otros. Por favor, solicitamos a todos mantener los micrófonos silenciados, y al final de la disertación va a haber un espacio donde se van a poder hacer preguntas y van a obtener las respuestas correspondientes. Muchas gracias una vez más a todos, y ahora sí le cedo la palabra a José Luis para que demos inicio a la charla del día de hoy. Bueno, muy buenas tardes a todos, estimados colegas y amigos de los distintos espacios de salud de este querido país y seguramente de algunos países vecinos que Silma acá ha compartido también. Para mí, bueno, es un honor estar haciendo esta presentación y que me hayan invitado estos amigos de Silma con los que tenemos trato hace muchísimos años y que los encontramos seguramente en nuestras unidades pacientes a diario, ¿no? En distintos productos que ellos tienen. Quiero contarles también que yo no tengo conflictos de interés con Silmac, no trabajo para la compañía, simplemente soy un asesor como lo pueden ser ustedes, así que esta vez me tocó en esta oportunidad tener el honor de contar en esta experiencia cuestiones científicas, técnicas de los dispositivos vasculares, en este caso de CATIV. Así que vamos a iniciar la presentación. Vamos a tener un espacio de reflexión, de preguntas, así que despacito vamos a ir avanzando en la presentación de CATIP. Bueno, aquí para ir definiendo un poco las tecnologías, ¿no? Cuando hablamos de dispositivos vasculares y particularmente de catéteres venosos cortos, tenemos que considerar tres aspectos relevantes, ¿no? Esto está definido en las nuevas publicaciones, ya sean de INS, CATIP Pediátrica, Ministerio de Salud de la Nación, y a consideración tenemos tres tipos de catéteres venosos periféricos cortos que nosotros seguramente conocemos desde la práctica clínica. El catéter intravenoso periférico corto, que es un catéter sobre aguja hueca, generalmente insertado en venas superficiales. Después tenemos el catéter intravenoso periférico largo, que se inserta en estas venas periféricas superficiales o profundas y ofrece un catéter diferente cuando el catéter convencional corto que utilizamos es insuficiente en su longitud para llegar a ese espacio o a ese acceso vascular que tenemos que abordar, dependiente de la situación clínica de cada paciente, que puede tener que ver con el edema. Particularmente está descrito en la literatura, como lo ven allí, para no aburrirlos también, que estos dispositivos vasculares, dependiendo del grupo etario, la longitud de estos, también nos lleva a pensar que un catéter corto tradicional se puede transformar en un catéter largo, depende de la superficie, el tejido celular subcutáneo, que tenga este paciente que nosotros vamos a arribar. Por eso esto necesita expertise en la práctica clínica, que seguramente todos compartimos al momento de inserción de estos dispositivos vasculares. Después tenemos el catéter periférico de línea media, que es un catéter que por cuestiones culturales en Argentina está viniendo de a poquito. Hay que entender muy bien las implicancias en la práctica clínica que tiene. Hay que ser rigurosos en las estrategias de selección del paciente, porque los dispositivos tienen excelencia y muchas veces nosotros pecamos en los criterios de selección de los mismos. Así que todos estos catéteres, que son catéteres cortos, que son catéteres periféricos, que no son catéteres, como lo describe la literatura, catéteres venosos centrales, tienen implicancia en la práctica clínica, que tenemos reserva en cuanto a los componentes químicos que vamos a infundir y el tiempo que estos van a ser infundidos a través de los distintos sistemas venosos y particularmente los catéteres venosos cortos que no son centrales. Los catéteres venosos periféricos, nosotros aquí vamos a tratar como basados en el marco teórico, que son catéteres que se insertan y reciben en las venas periféricas. Esto incluye todas las extremidades de la vena yugular externa, las venas del cuero cabelludo en pacientes lactantes, neonatos y más pequeñitos. Ahora vamos a ver, vamos a escuchar nosotros una redefinición, como la daba INS,
en el abordaje de los distintos catéteres, que ya no tan solo se denomina catéter venoso periférico corto, aquel que está posicionada la vena inmediatamente debajo de la piel, sino que aborda otras estructuras con los catéteres largos que yo les mencionaba, que son venas que pasan o transitan en espacios musculares, ¿no? Así que eso también lo tenemos que tener en cuenta por las implicancias que tiene, las características clínicas que tiene cada paciente para el abordaje. Los catéteres venosos periféricos cortos se insertan en estas venas superficiales ubicadas justo por debajo de la piel en tejido superficial, así como también las venas profundas ubicadas debajo del tejido muscular. Antes pensábamos que solamente abordábamos catéteres que estaban por sobre la poneurosis muscular, pero estos catéteres largos que aparecen en las nuevas redefiniciones en los conceptos de la práctica clínica, se encuentran también los catéteres venosos periféricos. Vamos a ver un video, vamos a compartir acá la experiencia clínica de simulación. Bueno, aquí tuvimos la oportunidad de ver en un video de baja simulación, y podemos decir los que estamos del otro lado del mostrador, los profesionales que tenemos muchos años en esto, que nos encontramos con un catéter que tiene características diferentes, ¿no? Es un catéter muy simple en su accionar, en su sistema, en sus características singulares que tiene, ¿no? Es un catéter que yo les podría decir que es intuitivo, que muchos de los que tomen contacto por primera vez fácilmente van a lograr el abordaje del acceso vascular sin ningún tipo de complicación, esto siempre basado en los algoritmos de selección que ustedes utilicen para insertar este dispositivo vascular. Pero la verdad que es un dispositivo muy amigable y que es intuitivo. La verdad que el que toma contacto con él por primera vez inmediatamente se va a dar cuenta de toda en el amplio concepto de seguridad del paciente, de seguridad del operador, la confianza que les va a dar este dispositivo. Nosotros hablamos acá de un catéter sobre aguja montada, que es la descripción general de los catéteres que se insertan en venas superficiales, pero nosotros acá estamos redefiniendo la terapia de infusión a través de catéter corto, porque este no es el catéter que nosotros conocemos hasta hoy, o que conocíamos hasta hoy, sino es un catéter, primero que es un catéter que tiene un desarrollo de tecnología innovadora, ¿no? Que como ustedes ven las características, pero lo vamos a charlar más detenidamente. Es un catéter que tiene posibilidades de inserción, de fijación, de estabilización. Integra el concepto que hablan las enfermeras en control de infecciones de BAN, de los paquetes de medida, porque tiene incorporado aletas, tiene incorporado un prolongador, o sea, características que lo hacen un catéter muy seguro biológicamente. Así que bueno, este catéter, la verdad, estamos definiendo en este momento, redefiniendo la terapia de infusión a través de catéter corto. Acá tenemos un poco las características de este dispositivo vascular de excelencia, donde tenemos el catéter propiamente dicho. Este catéter es totalmente hipoalergénico, es un catéter con sus componentes de poliuretano. Como ven ustedes así, tiene una tapa Luer Lock para agregar, y lo beneficioso de esto, que en los componentes tiene un doble puerto, nosotros podemos agregar, más allá del dispositivo autosellante que trae, podemos agregar el conector que nosotros requerimos para la terapia de infusión que vamos a practicar en el momento. Esto quiero decir que si nosotros en un concepto tenemos otro conector autosellante, podemos usar un tabicado, un valvulado, presión neutra, un antirreflujo, entre otros conceptos que podemos modificar. No es que están fijos, inmediatamente los podemos cambiar, los podemos reemplazar, y si vemos alguna cuestión en la práctica clínica que tiene que ver con diagnóstico de enfermeros que aplica el reemplazo de los mismos, los podemos remover. Esto siempre con barreras máximas y aplicando lo que vamos a ver más allá, de lo que vamos a ver en un concepto muy nuevo quizás para muchos, que es la técnica ANO, la técnica de no volver a tocar los puntos clave, ¿no? Después, bueno, este catéter tiene un dispositivo de seguridad, que ustedes lo veían en el momento de la inserción, el desplazamiento. La aguja tribiselada se guarda dentro de un caliper, por darle un nombre, un sombrerito,
que evita el contacto biológico inmediato con nosotros y contra terceros y con el paciente. Nosotros en la práctica clínica tradicional debemos pensar que todos los pacientes tienen alguna complicación infectológica de la cual tenemos que tener resguardo y tenemos que evitar la punción nuestra y de terceros. Este dispositivo vascular, la verdad que en eso tiene muchísima ventaja porque inmediatamente al retirarse la aguja del cuerpo del catéter queda bloqueada. Así que en eso nos podemos quedar muy tranquilos porque tenemos este, una cuestión menos que preocuparnos y ustedes saben desde ese lado que cuando uno tiene una punción, esto nos genera mucho estrés por todas las implicancias clínicas que esto puede conllevar. Vienen los laboratorios, los seguimientos, la toma de antirretrovirales, las tomas de sangre, y eso genera mucho estrés y disconfort, y la verdad que con este dispositivo vascular logramos resolverlo, más allá de la facilidad y de las implicancias en la práctica clínica que tiene al momento de la inserción, que ahora las vamos a contar de a poquito. Este catéter, bueno, integra un dispositivo cerrado, que está compuesto por el conector, por el prolongador, perdón, que es totalmente de poliuretano, pero a su vez viene con un clip, con un clamp, que este clamp sirve para evitar el retroceso venoso, que si lo tuviera igualmente, como tiene dos sellos, que en este caso es un tapón Luer y un conector autosellante, va a impedir el contacto hemático y sí el reflujo, o sea, no vamos a tener que remover ningún elemento del dispositivo vascular, del catéter corto, al momento de la inserción, para la detección que estamos dentro del acceso vascular. ¿Se entiende esto? O sea, que nosotros hacemos la punción, inmediatamente vamos a tener registro, ahora vamos a ver de qué forma. Esto lo ofrece el sistema cerrado para minimizar la exposición a la sangre durante la inserción del catéter, que cumple con las normas de la INS, que es la Sociedad Americana de Enfermeras de Terapia de Infusión. Los dispositivos adicionales son de diseño, son singulares en este dispositivo, no los van a ver en otro dispositivo a diario, en la práctica clínica a diario. Lo maravilloso de esto es que son de industria nacional, los tenemos muy cerca y seguramente esto va a tener un impacto en costos y la llegada a nuestros mostradores, ¿no?, en los distintos hospitales. Acá tenemos un diseño avanzado de tecnología y acá tenemos que destacar esto que es de vital importancia. En cuestiones generales, este dispositivo vascular tiene una punta tribiselada muy filosa. Después tiene aquí la incorporación del catéter propiamente dicho. Y ustedes ven aquí una ventanita, una fenestra, un ojal, que nosotros cuando invadimos en la figura inferior el acceso vascular, inmediatamente vamos a tener un registro hemático, como se veía en la imagen del video, donde nos va a decir que nos tenemos que detener, que no tenemos que seguir avanzando, que estamos dentro del acceso vascular y progresamos el catéter, propiamente dicho, dentro de la vena. Y esto nos evita las roturas, hematomas y otras complicaciones de daño de estructura. O sea, esto nos indica rápidamente a través de esta tecnología de Seal Flash que este catéter está en vena, nos debemos detener y debemos progresar el catéter propiamente dicho y sí culminar con la retirada del introductor, que es la aguja propiamente dicha. Para todas estas cuestiones, el uso de la tecnología de visualización vascular para la inserción de catéteres venosos cortos en pacientes de difícil acceso, como describe la tabla de predicción, el ESCOR DIVA, del acceso vascular periférico, es importante tenerlo en cuenta, ¿no?, en nuestro bagaje de normas o de protocolos de inserción. Si nosotros, a título de ejemplo, tenemos un paciente que no sabemos el grado de complejidad, tenemos que hacer el ESCOR de DIVA. Si ese acceso vascular es complejo y se amerita este catéter que tiene una gran tecnología y es facilitador en la práctica clínica de la inserción en el primer intento. Si yo pongo un lazo hemostático, no veo la vena y no la palpa, ese paciente tiene un grado de complejidad. Ya no estoy viendo la vena, no sé si la vena está por debajo de la piel, que yo intuyo que está, así que puede ser que haga una práctica que sea dañina, una práctica que rompa un acceso vascular, que pinche otra estructura, pinche una arteria, dañe un tendón y esto genera otras complicaciones. Por eso en el momento de la valoración integral, como nos dice el proceso de atención de enfermería, valoramos, etiquetamos, planificamos y ejecutamos las acciones. Esto lo tenemos que tener bien presente porque esto va a definir el éxito de la inserción y no mortificar al paciente con múltiples punciones. Cuando se cumplen todos los aspectos para la colocación de catéter venoso periférico corto, pero la vena es difícil de palpar o visualizar, ahí estamos frente a un DIVA. Entonces acá tenemos que detenernos en esta práctica clínica, reevaluar el paciente y usar tecnologías NIR,
que son las tecnologías NIR, son tecnologías que se usan hace mucho tiempo, que son haces de luz infrarrojo, que nos permite identificar las venas en determinado grupo de pacientes. Y después, fuera de este concepto de la clasificación el score de DIVA, en el análisis si este catéter lo vamos a poder realizar sin NIR y aumenta las complejidades por las características de este paciente y el tratamiento que tenemos que infundir, seguramente vamos a necesitar el apoyo de ultrasonido para hacer la punción periférica de este acceso vascular. Bien, generalidades que tenemos. Como les contaba recién, el catéter que sea un catéter de poliuretano totalmente transparente, a través de su ojal nos permite ver inmediatamente el retorno venoso sobre la estructura del catéter propiamente dicho. Y estos catéteres, como todos los catéteres, tienen complicaciones. Entre ellas describimos la flebitis mecánica por contacto. Entonces, por eso es súper importante definir qué paciente vamos a- a elegir o qué seleccionar para la práctica clínica de la inserción de este dispositivo. Nosotros sabemos que si las venitas que vamos a punzar en distintos grupos etarios, ya sean estos neonatos, lactantes, pacientes adultos, adultos mayores, adolescentes, entre más distales son de la vena cava, más pequeñas son, entonces vamos a tener implicancias relevantes en la inserción de la inserción del catéter, porque esto nos va a tener, vamos a tener presente estas complicaciones. Como así también las complicaciones asociadas a daño a la integridad de la piel, pliegues, flexión. Tenemos que valorar no solamente los aspectos anatómicos del paciente, sino los aspectos psicosociales, ¿no? Que esto lo hacemos hoy, hace muchos años esto no se hacía, en la década del 80 cuando yo me recibí, esto nada, el médico indicaba un catéter, poníamos un lazo y lo colocábamos, esto intentábamos colocar un dispositivo vascular que no son del desarrollo de esta alta tecnología de diseño que tienen hoy. Así que por eso es súper importante la expertise de los usuarios del otro lado para entender de qué se trata. Estas complicaciones se evitan si uno tiene compromiso de formación continua y los catéteres, yo me atrevo a decirles que no presentan complicaciones, porque a veces cuando nos llaman a nosotros en los equipos de catéteres, yo cuando integraba el equipo de catéteres del hospital, me llamaban los colegas y decían el catéter se obstruyó, se desplazó, se rompió. Y la verdad que el catéter lo rompemos, lo desplazamos o lo desplaza el paciente, se obstruye o lo obstruimos nosotros, y estas son complicaciones que se pueden prevenir. Hay un artículo muy lindo de Helmet 2015 que habla en relación a esto y que dice aceptado pero inaceptable. Nosotros tomamos o naturalizamos que estos eventos de flebitis, de extravasaciones, de obstrucciones, de desplazamientos, los naturalizamos, son normales. Y esto no tiene que pasar con los pacientes porque esto tiene que ver con la seguridad del paciente. Bueno, acá seguimos tratando las características particulares que tiene este dispositivo vascular, y en siglas internacionales son dispositivos de acceso vascular y se caracterizan como catéteres cortos y tiene un sistema integrado tipo pasivo, que nosotros cuando hacemos la punción, como ustedes veían en el video de simulación recién, hacemos la punción, retiramos el dispositivo de conexión y a medida que nos alejamos, el catéter cuando llega a la ventana de salida se encapsula con una tapita metálica e inmediatamente queda guardado en un caliper, en una campanita que evite todo riesgo de exposición biológico, de punción, de laceración, con nosotros, con terceros, con familiares o con otros profesionales, al momento de que en las prácticas clínicas, en la emergencia, en los job room, a veces estamos apurados, no observamos y no tenemos el descartador de cortopunzantes, aunque lo marca la norma muy cerca, el catéter. He visto, como ustedes también seguramente por allí lo han observado, que lo pinchan en la cama, lo dejan abandonado, se olvida en la desesperación, en la emergencia, colocar un catéter, y después esto tiene altísimo riesgo de exposición biológica, no tanto del paciente, sino que de nosotros, terceros, médicos, gente de limpieza, y en los equipos de salud tenemos que tener esto presente, vigilarlo mucho, cuidarnos y estar alertas. Así que este es un dispositivo que desde el momento que nosotros tomamos el abordaje del acceso vascular, lo abordamos, estamos seguros que estamos, lo retiramos y automáticamente queda bloqueado. Y la verdad que este es un plus en el desarrollo de la tecnología que nos beneficia a todos.
Este catéter, como yo les comentaba, no tan solo tiene todas estas características singulares que lo hacen un catéter diferente, ¿no? Por eso me atrevo a decirle que estamos redefiniendo la terapia de infusión a través de un catéter corto de estas características. Tiene aletas, que estas aletas no son para manipular el catéter, porque este catéter tiene un hub, tiene un cuerpo, que a nosotros nos permite manipular y guiarlos dando la inclinación al momento de la punción. Estas aletas permiten la estabilización y aseguramiento con apósitos transparentes de diseño estandarizado, también en los lugares donde no los tenemos con cinta y gasa estéril. Acuérdense siempre que en la práctica clínica todos los dispositivos vasculares tenemos que hacer la asepsia con gasa estéril, no con algodón. Aplicar la técnica AN, si hacemos la desinfección o la asepsia de la piel, no tenemos que volver a tocar, hacer la punción, o lo podemos hacer con normas asépticas totalmente, poniendo un campito, usando guantes estériles. Este catéter con estas aletas evita riesgos potenciales de desplazamiento, dislocación y la pérdida del catéter propiamente dicho y el movimiento de pistón, esto de la entrada y salida del catéter, que en la piel tenemos nosotros, como saben ustedes, desde allí estáfilos, y estos estáfilos son buenos y amigables fuera, pero cuando se meten dentro generan muchísimo daño, particularmente en poblaciones de pacientes de altísimo riesgo. Bueno, evita o reduce significativamente el movimiento de pistón, que es de entrada y salida. Evita y o reduce infecciones asociadas al torrente sanguíneo. Evita y reduce significativamente el decúbito al aumentar la superficie de contacto. No lo hace abrasivo, no genera lesiones. Nosotros sabemos que dependiendo de los grupos etarios que tratamos, si son muy pequeñitos o muy adultos en los extremos de las edades, tienen alteraciones de la integridad de la piel por pérdida de masa muscular y pérdida de tejido celular subcutáneo, y esto genera lesiones importantes que a veces por una técnica no correcta, la fijación y estabilización. Ustedes saben que tenemos que usar la técnica omega, no traccionar el dispositivo de estabilización, que tiene que estar seco el lugar donde vamos a cubrirlo, que tiene que estar visible. Todas estas son cuestiones que implican en el cuidado, y lo más importante es el cuidado, ¿no? Características técnicas. Acá vamos a hablar un poquito de la conexión. Utiliza un mecanismo de empalme de seguridad de tipo Luer. Todos los mecanismos de todos los dispositivos vasculares, de catéteres venosos periféricos cortos, de tubuladuras, de interfaces, de filtro, tienen que tener conexiones Luer Lock. Acá la oferta en este doble puerto del CATIP tienen las dos conexiones doble puerto, conexión Luer Lock. Esa es la práctica clínica en la que tenemos que seguir, es el camino de la excelencia que tenemos que buscar en seguridad. La prevención es la única intervención que no deja cicatriz. Si nosotros hacemos todo lo que dicen nuestras normas, no lo que les digo yo, lo que nos dicen las normas institucionales, nos vinculamos con sociedades científicas, nos va a ir muy bien. Acuérdense que cuando nos recibimos, yo me recibí en la década del 80. Imagínense si me hubiera quedado con mi título de enfermero de ese momento, hoy no sería enfermero. Entonces las tecnologías avanzan, los cuidados avanzan, las estrategias avanzan, y el cuidado enfermero se ha multiplicado en conocimiento, y la verdad que hoy tenemos en nuestra profesión, y la compartimos con distintas áreas de las profesiones médicas, técnicas, entre otras. Tenemos grado académico como el médico, lo que pasa es que no hacemos medicina, hacemos enfermería, que no tiene nada que ver con la medicina. Bueno, este catéter eh, estos dispositivos son totalmente libres de látex, de poliuretano, de silicona, son transparentes. El funcionamiento, entre otros, puede ser antirreflujo, de presión positiva, neutros, valvulados, tabicados. Por eso tenemos que tener un amplio conocimiento y estandarizar en nuestros hospitales qué interfase, qué conector autosellante estamos utilizando, para ver si está bien implementado en la práctica clínica con ese paciente. No todos funcionan igual, parecen iguales o similares por fuera, pero dependiendo las características técnicas de cada uno, nos dan una compliance de mayor o menor éxito. Y no está bueno cualquiera. No, hay que entender cuál ponemos, tiene que estar descrita la característica, y en eso nos tenemos que aliar con la farmacia, que nos den la descripción, qué tipo de conectores, porque eso nos va a modificar la práctica clínica en el cuidado del paciente. ¿Ok? Acá tenemos algo que es muy importante, que tiene que ver con seguridad del paciente, pero particularmente a nosotros en los equipos de terapia de infusión nos da trazabilidad. Aquí vemos en esta etiqueta, que es del packaging del catéter propiamente dicho, una serie de datos que son súper importantes, que nos dice el calibre, la longitud, el diámetro, la carga, el priming, que acá lo tenemos, volumen
0,41. Esto nos sirve a nosotros, si en un concepto general, si tenemos que usar determinadas drogas, con cuánto lo tenemos que lavar, si el catéter o la medicación que pasamos es incompatible al cloruro de sodio y tenemos que lavarla con solución aldestrosa, nunca debemos dejar restos de soluciones de destroza dentro de las luces de los dispositivos. Esta compliance de datos que son significativos, las aprobaciones y registros nacionales a través de la ANMAT, lo importante de esto es la fecha de fabricación, la fecha de vencimiento, pero el nombre y apellido del catéter, que es el número de lote, la serie. Estos datos tienen que estar incorporados al registro enfermero y a la historia clínica, porque si nosotros tenemos un evento, y como les decía hace un ratito cuando charlábamos, siempre culpamos al catéter. Nosotros los enfermeros, ni los médicos, ni nadie del equipo de salud, nos hacemos cargo muchas veces de las cosas que nos pasan, porque somos seres humanos. Entonces decimos, el catéter se rompió, se obstruyó, el catéter presentó al paciente un efecto adverso, una flebitis, o una reacción alérgica, o un edema, o una respuesta secretora. Y para que la compañía sepa de qué se trata, le tenemos que dar ese número de lote, que es el nombre y apellido. Entonces, el laboratorio, en este caso, Silmax, se va a llevar el catéter, lo van a analizar, lo va a llevar al laboratorio, van a hacer un reporte y les van a contar qué pasó. Y créanme que en muchas de las situaciones de la práctica clínica, este u otros catéteres no son culpables, son inocentes. Todos los eventos adversos que se generan en los dispositivos vasculares, tenemos que ver nosotros a través de distintos procesos humanos que nos marcan esta falta de atención en un proceso. Cuando tenemos las listas de chequeo de inserción, la lista de chequeo de control de procedimiento, el pre, el intra y el post, las tenemos que cumplir del 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y no saltarnos ninguna. Por eso es conveniente tener observadores, completar los registros, documentarlos, porque es importante tener toda la data de los distintos dispositivos vasculares que tenemos. Higiene y desinfección, haciendo un repaso de la práctica clínica. Desinfecto los conectores sin aguja antes de cada ingreso en el dispositivo y estos son puntos clave y acá lo marcamos en la técnica AN, que es, utiliza una técnica aséptica de no tocar, que esto quiere decir que una vez que nosotros hacemos la desinfección con alcohol al 70%, desnaturalizado en pequeños contenedores o clorexidina alcohólica al 2%, al 1% o la que ustedes utilicen en su centro, no debemos volver a tocar ese punto clave y bajo ningún concepto lo podemos hacer con algodón. Tiene que ser gasa estéril. Hay otras tecnologías para hacerlas que son de acción pasiva que en otro momento seguramente las vamos a contar. Obtenga acceso a los conectores de una aguja únicamente con un dispositivo estéril, con la punta de la jeringa de tocar. Si nosotros queremos ensamblar la jeringa con el conector, se nos escapa, nos tocamos el guante o nos tocamos el dedo, tenemos que descartar la jeringa, si no estamos metiendo microorganismos en el torrente sanguíneo. Los agentes de desinfección aceptables, como les contaba recién, son el alcohol isopropílico o alcohol etílico, muy difundido en Argentina, algunos iodoforos con mezclas de alcoholes, es decir, la povidona iodada, que ya está en desuso, que se llama, hay una marca comercial que se llama Clorapec, en las Américas la hay, y una solución de clorexidina al 0,5 en alcohol, al 2% también. Hay acuosas, pero si nosotros vamos a hacer desinfección, acuérdense en que todos los antisépticos tienen que tener un componente alcohólico, ya sea alcohol isopropílico o alcohol etílico. Y debemos respetar todos los lineamientos que nos marca el Departamento de Control de Infecciones. Las enfermeras de control de infecciones nos tenemos que amigar, y tenemos que hacer realmente lo que nos dicen, que eso nos lleva a infecciones ceros en el torrente sanguíneo. Una vez retirados estos tapones usados, se desechan, nunca se vuelven a utilizar o colocar un conector sin aguja o capuchón. Cambie el conector sin aguja a intervalos de 96 horas o cuando lo describa o cuando cambie todo el circuito o lo diga su norma hospitalaria, ¿ok? Acá tenemos un abanico de grandes oportunidades con distintos calibres para distintos grupos etarios y distintas prácticas de la terapia de infusión. En términos generales, los catéteres venosos periféricos, a nosotros en la elección del dispositivo vascular tenemos que hablar el todo con el médico, lo tenemos que valorar. Realmente un catéter corto, como les decía, es un catéter que a veces es subestimado en la práctica clínica porque si le pasa algo, el médico o el profesional piensa que se puede cambiar fácilmente. A veces los pacientes son muy complejos, es más, cuando nosotros rotulamos, titulamos y hacemos la evolución de un paciente que tuvo mucha complejidad porque tiene un score de DIVA muy alto que lo hace muy complejo, ya sea por su estructura vascular o por su grupo etario, debemos identificarlo como DIVA, que es un acceso vascular de difícil acceso y tenemos que aumentar el cuidado.
Acuérdense en esto que veíamos nosotros, que charlábamos en las filminas anteriores, que entre más distales son las venas que vamos a punzar de la vena cava y de la unión, o sea, de la unión del corazón, de la aurícula derecha, estas son más pequeñas, disminuyen de diámetro y deberíamos respetar esto y entender que tendríamos que hacer las punciones en el brazo, limitarlas en el antebrazo y siempre tenemos que poner el catéter de acuerdo a la terapia que vamos a administrar más pequeño en la vena más gruesa y esto seguramente va a derivar en un buen resultado, vamos a tener menos incidencia en flebitis químicas o mecánicas, y este catéter nos da todas las posibilidades porque tiene una amplia gama de calibres que podemos usar de acuerdo a las características de sus químicos, de la osmolaridad, del pH, de la velocidad de infusión, distintas alternativas para distintos pacientes. Así que tenemos muchos calibres para tener en consideración que podemos usar en todos los grupos etarios, en pacientes prematuros, en pacientes neonatos, en pacientes lactantes, adultos, adultos mayores, adolescentes, en estrategias en el shock room, en la terapia intensiva, en hospital de día, pacientes ambulatorios, o sea que tenemos una alta gama de posibilidades de utilización de estos dispositivos vasculares. Cuando hablamos de terapia de infusión, también nosotros tenemos que entender que estos catéteres no solo son endovenosos, se usan también en tratamientos de pacientes en cuidados paliativos y se administran soluciones subcutáneas. También tenemos que tener en cuenta que la terapia de infusión a través de catéter corto se utiliza también para pacientes que están en cuidados paliativos y que necesitan o tienen algún requerimiento de hidratación que no conlleva la inserción de un catéter venoso central o un catéter venoso periférico por las características propias del paciente. O sea que cuando hablamos de terapia de infusión, no solamente tiene que ver o esta está relacionada al acceso vascular venoso, sino también piensen que estos catéteres, por eso yo les decía que tenemos que redefinir con esta tecnología el concepto de catéter venoso periférico en la terapia de infusión porque tiene múltiples usos. Bien, acá viene una parte importante que es disciplinar, seguimiento de los cuidados. Estos se encargan en la estrategia hospitalaria jefes, supervisores y referentes de áreas clínicas, quirúrgicas, servicio de diagnóstico, personal encargado de control de infecciones, entre otros. Responsables de la ejecución, médicos, enfermeros, técnicos que colocan catéteres venosos periféricos cortos bajo una prescripción médica. Solo en el caso de la emergencia o urgencia, la ley establece eximir esta responsabilidad siempre que no se encuentren operadores que manejen la práctica de salud habilitados acorde a la legislación vigente en cada región o en el país. Ser médico o ser enfermero no nos habilita a colocar un catéter. Tenemos que desarrollar expertise, tenemos que desarrollar entrenamiento, nos tenemos que vincular con sociedades científicas que a nosotros nos entrenen en estos conceptos para tener una práctica segura en otro concepto disciplinar donde no es poner un lazo y poner un catéter, sino que esto conlleva un análisis de la tecnología en función al tratamiento. Bueno, acá para charlar un poquito de lo que tiene que ver la evaluación de los estándares, ¿no? Que hablamos, y esto es un concepto universal en la práctica clínica de la terapia de infusión. En los estándares de práctica clínica de la INS, por ejemplo, los nombra, entre uno de ellos, garantizar la seguridad del paciente y la protección pública. Los profesionales cumplen con los requisitos de licencia y competencias básicas de acuerdo con su profesión específica. Debido a la naturaleza, esto lo dice otro estándar de práctica, que tiene que ver con los criterios de práctica, debido a la naturaleza invasiva y de alto riesgo de la terapia de infusión, el profesional responsable de la administración segura de la terapia de infusión y de la inserción y del manejo del dispositivo de acceso vascular demuestra competencia con esta función. ¿Qué significa tener competencia? Es poder realizar una práctica clínica segura sin supervisión, ¿ok? Por eso necesitamos de la simulación clínica, entrenarnos, conocer el dispositivo, conocer la técnica, para una vez que vamos al paciente, desarrollarlo con los menos eventos de error posible. La competencia inicial se evalúa y documenta antes de la tarea o habilidad que realice sin supervisión, y la evaluación de documentación es un proceso continuo impulsado por los organismos de acreditación, y los resultados de los pacientes y de la organización se ven reflejados en esto. Si tenemos equipos altamente capacitados nos va a ir mejor y el paciente va a tener más seguridad en su tratamiento y menos tiempo de internación. Como datos importantes acá que nosotros debemos tener y conceptualizar como relevantes en la implicancia de los registros médicos y de enfermería: fecha y hora del procedimiento de colocación, trazabilidad del número de lote, marca, código del producto. Lo tenemos que, muchas veces las etiquetas son removibles para esto,
material y calibre del catéter venoso periférico corto, localización, perdón, del catéter venoso periférico corto, la elección del lugar, la estrategia de dónde vamos a colocar el catéter, técnica de estabilización o aseguramiento. Esperen que tengo un poquito de ruido, espero que no sea muy molesto. Técnica de estabilización y aseguramiento del catéter corto periférico, evidencia del buen retorno sanguíneo, que nosotros lo veíamos en ese video, que a través del dispositivo totalmente cerrado, que evita el contacto biológico con el operador, nos garantiza esta posibilidad singular que tiene este dispositivo de contaminarnos. Acuérdense que los catéteres venosos periféricos cortos en muchas situaciones de la práctica clínica se colocan incluso sin guante, con manoplas de procedimiento. A veces nosotros no observamos esta práctica clínica porque no vemos este concepto de tener observadores que a nosotros nos obliguen a hacer las cosas bien. De esta manera, el control de la práctica clínica en el paso a paso nos lleva a nosotros en un concepto diferente de ejecutar todas las acciones de inserción correcta, con la desinfección, con la asepsia, con la estabilización. Más allá que las normas internacionales y locales refieren que todos los catéteres cortos colocados en emergencia deben ser cambiados cuanto antes, igual que los catéteres venosos centrales. Bueno, apósito adhesivo transparente, semipermeable estéril de poliuretano y las características que tienen los dispositivos de estabilización o anclaje de diseño. Fecha de colocación de las guías de perfusión, número de intentos de punción, que esto es muy importante. Si no utilizamos la escala predictiva de DIVA, nos va a ir muy mal. Nos va a ir muy mal porque el catéter no tiene la culpa. Y si no tenemos el mejor personal, el personal más entrenado en este concepto, vamos a gastar muchos catéteres, vamos a punzar muchas veces a este paciente. Así que en esto tenemos que hacer una buena valoración del sujeto de elección. Tenemos que usar la tabla de predicción DIVA en esta en esta situación de la práctica clínica o recurrir a estrategias tecnológicas como infrarrojo, NIR o ultrasonido. Bueno, si la punción fue fallida, por este concepto que les hablaba recién, tiene que ser documentada el porqué del fallo. No veía la vena, el paciente tenía edema en tejido celular subcutáneo, estaba irritable, porque a veces, muy caprichosamente, algunos profesionales piensan que colocarle a un chico que está mordiendo, pateando y saltando en una unidad paciente es fácil. Es fácil cuando lo tenemos dormido, sedado, ventilado, paralizado, pero cuando un chico lo vas a pinchar, se asusta, llora, tracciona, se pone diaforético, y bueno, son complicaciones que todos nosotros sabemos que van en contra de una inserción segura del dispositivo. Problemas encontrados en qué caso, en caso de que aplique, si tenía alguna solución de continuidad, si el tejido no estaba intacto, si tenía alteraciones de integridad de la piel, si el paciente se autoinflige lesiones, si es un paciente psiquiátrico, o algún componente que escape a lo que tiene que ver con las características del catéter o las características propias del capital venoso. Acuérdense en que hoy en la evaluación integral del paciente que va a recibir un acceso vascular periférico corto u otro, tenemos que hacer una valoración integral. Es una valoración médica, una valoración del capital venoso y una valoración social. Bueno, esto lo culminamos después con el consentimiento debidamente informado de las drogas que le vamos a pasar en un concepto muy amplio, nombre, apellido y matrícula para dar por finalizada la intervención. Bueno, hasta aquí hicimos un recorrido por terapia de infusión y les mostramos este catéter donde estamos redefiniendo la terapia de infusión. Estoy para escuchar preguntas y charlar un poquito. Muchísimas gracias, José Luis, por tu disertación, como siempre, muy clara. Como vos decías, ya dejamos abierto el espacio de preguntas y además de José Luis, también está Ivana Cabrera, que es la asesora científica de la empresa. Si tienen alguna consulta en particular, también se la pueden hacer a ella. Quedan los micrófonos abiertos y quienes desean pueden comenzar a consultar. Espero se haya escuchado bien. Pues yo sentía que había como algunos saltos, pero creo que era yo y no la conexión. No, no, sí, se escuchó bien. Bueno, perfecto. Bueno, acá estamos de este lado. Si quieren pueden hacer las preguntas por chat, si no quieren Sí, hay hablarlo. preguntas. Perdón, buenas tardes a todos. Sí hay preguntas en el chat, José. Vamos a ver. Bueno, se viene la mesa de finales, a ver. Sí, vamos a ver. Dice, ¿se purga este dispositivo? ¿Perdón? Si se purga este dispositivo, consulta. Para que estoy subiendo otras preguntas. Si sé. Si se purga, si hay que purgarlo antes de la Ah, colocación.
Perdón, no entendía, perdona, Ivana. No hay problema. No requiere purgado al momento de la punción porque por diferencia de presión, de gradiente, cuando nosotros hacemos la punción, el contenido hemático que está a una presión más elevada dentro del sistema vascular, carga todo el sistema y después lo purgamos para lavarlo. Acuérdense que tenemos técnica PSP y la técnica SAS, ¿no? Que dependiendo de lo que vamos a hacer con las sustancias que administramos y lo vamos a dejar en uso intermitente o vamos a seguir aplicando medicación, vamos a usar la técnica PCP o la técnica SAS. Perfecto. Después hay otra pregunta que dice, ¿cuánto tiempo puede quedar colocado este dispositivo? Bien, muy Bueno, buena la pregunta. Dependiendo del espacio donde estemos trabajando, no todas las, primero les voy a decir algo, y esto siempre se los digo, siempre tenemos que respetar absolutamente todas las indicaciones de nuestro centro de salud. ¿Ok? Eso es lo primordial, nuestras normas, nuestra estandarización, lo que dice la gente de control de infecciones y lo que dice la norma de procedimiento. Dependiendo del grupo etario, por ejemplo, de ese lado seguramente que hay enfermeras en neonatología, nosotros los enfermeros de hace ya muchas décadas trabajamos con diagnósticos de enfermería. Estos diagnósticos de enfermería nos llevan en 5 conceptos a hacer la valoración, poner una etiqueta, planificar acciones, ejecutarlas, planificarlas y evaluarlas, ¿no? Eso es lo que nosotros sabemos. En estos grupos etarios que son muy pequeños y si es un DIVA al paciente y no presenta complicaciones, la curación está íntegra, no está secretora, el catéter no está dislocado, no está extravasado, puede extenderse varios días. No es un impedimento lograr la terapia de infusión o continuarla con este catéter si no disfunciona. No sé si respondí la pregunta. Licenciado, Lucrecia, ¿cómo te va? ¿cómo le va? Me gustaría hacerle una pregunta. A ver. Nosotros yo me desempeño en la parte del área crítica y me gustaría saber qué beneficio tiene en cuanto a la compatibilidad de las medicaciones, porque por ahí nosotros, en vez de poner un acceso venoso central, ya que este tiene dos catéter, ¿cómo nos manejamos con el tema de Ah, las compatibilidades de la bien, a ver. medicación pasando por este tipo de catéter? Ya te entendí, Lucrecia. Este catéter es un catéter que tiene una tecnología fantástica, pero no es doble lumen, tiene doble puerto. O sea que por este Ujú. dispositivo, como otros similares, puedes pasar cualquier tipo de solución, siempre tanto y cuando sea compatible. Para eso Ah, tenés que perfecto. tener una tabla de compatibilidad de fármaco. Viste que yo en un Sí, sí, comentario que sí. hacían una filmina les decía, si está pasando una anfotericina, por decirte algo, que tiene el soluto y el solvente preparado en destroza, no podés lavar con solución fisiológica que dice la norma general. Lave el dispositivo con solución fisiológica al 0,9%. Lo tenés que lavar con destroza. Cuando quitaste el medicamento, recién ahí, sin componentes de medicamento, la solución fisiológica no es incompatible con la destroza, lo lavás, lo sellás o lo dejás para uso intermitente. Por eso tenés que trabajar, dependiendo de la región, con tabla de compatibilidades, porque no son en las distintas regiones de nuestra querida América Latina, todos los componentes que contienen los frascos de solución fisiológica y destroza son iguales, así que te va a dar en la tabla de compatibilidad un amarillo por ahí o un rojo. ¿Se entiende? Muchísimas gracias, sí. No, por favor, un gusto. bueno, seguimos entonces con las preguntas que aparecen en el chat. Acá la consulta es, ¿cuáles son los tamaños de catéteres? ¿Querés Bien, decirle, José? de 16 a 27, si no me equivoco, Ivana, ¿no? Por eso es un gran abanico y Sí, posibilidades de distintos grupos etarios que tenés de pacientes muy exactamente. pequeñitos. ¿Vos querés decir algo, Ivana, o lo No, completo? no, no. Dale, Ah, completar tranquilo. si yo les digo allí, ustedes están en su escritorio sentados y les digo, bueno, tomen 1 centímetro, divídanlo en 10 partes, tomen un milímetro y fraccionen en 10. No van a poder. Bueno, una de esas 10 partes es la vena de un prematuro, por ejemplo. O sea que tenemos un abanico muy grande que podemos colocar catéteres en la emergencia. Vieron que los catéteres tienen distintas indicaciones, por eso es importante contar con tantas posibilidades de calibre, ¿no? Para distintas soluciones médicas en cuanto a la indicación. Si tenemos un paciente que viene con un politrauma, que está amputado, que perdió mucha volemia, le voy a poner un catéter de gran calibre porque tengo que recuperar volemia, tengo que pasar sangre, tengo que pasar drogas de distinta viscosidad a una gran velocidad de volumen minuto. Pero si tengo que hacer un tratamiento local con un antibiótico cada 12 horas, o tengo que hacer dependiendo de las drogas oncológicas, tengo que hidratar y tengo que alcalinizar, por decirles algo, y tengo que pasar la droga,
tengo distintas posibilidades de distintos calibres para el mejor uso de ese dispositivo vascular de acuerdo a la indicación clínica que tiene ese paciente, ¿no? Si voy a aplicar un antibiótico, voy a poner el más pequeño como norma general, pero no necesito poner un catéter calibre no sé, 16, por decirles algo, porque es un catéter muy grueso para pasar un antibiótico que no es necesario. Voy a martirizarlo y voy a usar un recurso de tecnología que no va a beneficiar al paciente, al contrario, lo vamos a hacer sufrir. Bueno, también quería agregar en esto, José, que el catéter es ideal para realizar medios de contrastes a altas presiones. Por ejemplo, cuando, Sí. cuando un paciente requiera o tenga la necesidad de que le hagan una tomografía computada, este catéter, estos dispositivos toleran hasta 325 PSI. Sí, eso que contás, Ivana, es muy importante porque en nuestra región generalmente todos los estudios de contraste que se hacen en tomografía axial computada o resonancia Sí, magnética se hacen particularmente las tomografías, con bombas de infusión automática que, como les contaba Ivana, van a 300 PSI. sí, O sea, la presión tiene que ver con la velocidad de infusión. En muy poquitos segundos, por ahí infundimos 10 o 20 mililitros de solución. Si usted infunde la misma solución en 5 minutos no pasa nada, pero si usted la infunde en segundos, ahí se rompe la estructura del catéter. Pero como les contaba Ivana, esto tiene que ver con la física. Si el catéter es cortito, tiene menor resistencia y mayor velocidad de infusión. Al haber menos resistencia no se rompe el dispositivo. Por eso la verdad que esa observación de Ivana es muy buena porque lo usamos mucho en los hospitales, para exacto. estudios con contraste. Bien. Después hay otra consulta que dice, ¿qué permite infundir mediante el dispositivo? ¿Hemoderivados? Sí, se pueden pasar hemoderivados. Totalmente. ¿Es correcto? Sí, sí, es correcto. Bien, Beatriz pregunta si siempre la técnica se debe siempre la técnica se debe realizar un operador y un ayudante. Bien, acá es Depende. un poquito lo que contamos, de acuerdo a Claro, la experiencia clínica, claro, de cada ustedes y dónde estén. Si vos me decís que estás en la sala de emergencia o estás en un consultorio, tenés un chiquito de 3 años y lo querés poner solo, si no es te ayuda la imposible. mamá, el papá, el tío y el que esté, no le vas a poder poner el catéter. Así que el trabajo es colaborativo en esas situaciones. Si es un paciente grande, adulto que entiende, vieron que tenemos distintas técnicas de abordaje del acceso vascular. Una es lateral. No, o sea, no punzamos directamente el acceso vascular, sino que lo punchamos al costadito. La piel tiene terminales nerviosos, una vez que pasamos la piel, el paciente se queda quietito, llora, patalea y después tomamos el acceso vascular o tenemos la técnica invasiva directamente que abordamos el acceso vascular. Esto tenemos que tenerlo en consideración, depende del grupo etario. Si es un señor grande que entiende, que está lúcido, que cada un tiempo, espacio, no vamos a tener problemas. Si es un adolescente, ahora si es un niño muy pequeñito, va a ser muy complejo, va a llorar, se va a irritar, va a estar diaforético, no lo vamos a poder fijar y estabilizar, porque no tan solo tiene que ver entre cuánto en las características de la piel de ese paciente, el estado general del paciente. Pues si tiene la piel húmeda y no tenemos el apósito que necesitamos, hacemos la punción, obtenemos el acceso vascular y lo perdemos, no porque el catéter es malo o porque no tomamos la vena, porque no tenemos con qué estabilizarlo. Por eso las tecnologías de estabilización y aseguramiento son súper importantes en esto también. Bien, bueno, seguimos. La fijación de la mariposa puede producir alguna lesión en la piel. Bien, esto como, a ver, les voy a decir algo. Vieron que nosotros, particularmente estos productos como de otras compañías o otras tecnologías, son totalmente hipoalergénicos. Pero los hipoalergénicos hay pacientes, más allá de ser hipoalergénicos, no les gustan. Así que yo le pongo el mejor catéter no le gusta. Por ahí le pongo otro que es de PVC o de teflón y le va bien. Sí. Las respuestas alérgicas conllevan un estudio. Nos puede pasar que usamos clorexidina acuosa o alcohólica, que es el antiséptico de mayor recomendación como desinfectante y como antiséptico en el mundo, y hay chiquitos que tienen respuestas adversas. O sea que esto está sujeto al paciente, que no tiene tanto que ver con la tecnología. En el mayor número de N de pacientes que nosotros tratamos y dispensamos estos dispositivos, no tenemos problema, pero por ahí aparece uno que sí. No es culpa del catéter, no es culpa del paciente, hay que buscar la alternativa que es para ese paciente. Bien. Neonatología, ¿cómo es la experiencia? En Bueno, por esto neonatología, que, sí. esto que les acabo de contar tiene un portafolio muy importante de calibres, así que no tanto tiene que ver con el catéter, sino con la habilidad y la expertise de estos pacientes que si son prematuros o tienen alguna patología de alguna coagulopatía o nada, son pacientes que muchos de ellos por su estado de prematurez
tienen implicancias de la clínica médica que los hacen diferentes. Así que tiene que ver con las habilidades de cada profesional, las tecnologías que tienen, pero seguramente con este dispositivo les va a ir muy bien. Sí, y también hay niños, que, por ejemplo, recién nacidos que necesitan un tratamiento con antibiótico de hasta 7 días o mayor, quizás también utilizan este tipo de catéteres que le dan muy buen resultado. Al ser de poliuretano, es biocompatible, no produce flebitis y además, si está, como dice José Luis, si está bien estabilizado, el catéter puede permanecer el tiempo del tratamiento. Es así, es así. Bien, ¿para qué osmolaridad está indicado este tipo de catéter? ¿Para qué? Osmolaridad. Bien, la osmolaridad como el pH, o sea, la osmolaridad son las partículas, o sea, la cantidad de partículas de un químico, en este caso de un medicamento, que están suspendidas en un medio y que eso genera irritación en el sistema vascular. Igual que el pH, si son muy alcalinos o muy ácidos, también generan daño en la estructura. Y también el pasaje de estas soluciones genera daño por el tiempo que permanece en ese segmento de infusión. Tiene que ver con la velocidad de infusión, con las características del químico. Y podemos usar, como lo dicen las normas internacionales, osmolaridades y pH que sean fisiológicos, ¿no? No me quiero meter con números porque de acuerdo, no sé, hay de distintos países, hay programas o estándares que hablan menos de 900 miliosmol o menos de 600 miliosmol. Exacto. O mayor a 600 miliosmol lo consideran como que no es aplicable, o mayores a 900 miliosmol. Está ahí muy finita el concepto, depende el país donde estemos situados, ¿no? En cuanto a la norma de la Bien, práctica clínica. bueno. Si se pasan hemoderivados, ¿se debe cambiar el catéter luego de infusión? No, hoy tenemos muchísimas tecnologías, es más, tenemos bombas de infusiones automáticas para dispensar o infundir hemoderivados. El problema es que no tenemos que cambiar el catéter. Cuando nosotros lo hacemos, si nosotros pasamos un hemodiderivado por gravedad, el pasaje del hemodiderivado por gravedad tiene un tiempo en horas que puede estar colgado ese báster, que no debe ir más allá de las 24 horas, dependiendo de la temperatura ambiente. Eso como norma principal. Y después, dependiendo del calibre, si nosotros pasamos sangre por un catéter que es muy pequeño, la sangre tiene componentes de viscosidad o adhesividad que complican la velocidad de infusión para la infusión, para el pasaje por ese tubo. Entonces, si usamos, dependiendo del grupo etario, un catéter muy pequeño y no tenemos el recurso de la tecnología, nos puede ir muy bien o nos puede ir muy mal, porque se puede obstruir. Pero si el catéter, si nosotros logramos practicar la infusión a través de ese catéter corto, sin ningún tipo de problemas, está todo ok, lo lavamos, lo permeabilizamos, toda la tubuladura conectores del catéter hacia atrás deben ser cambiados, pero el catéter puede seguir conservándose para el paciente, ¿no? Para seguir administrando otro tipo de soluciones. Bien, bueno. ¿Alguien levantó la mano? Dice usuario, no sé quién será, si quiere hacer alguna pregunta o de casualidad levantó la mano. No, de casualidad. Bueno, sigamos. Bien. ¿En pediatría se debe colocar Boder para proteger la piel? Sí, bueno, eso tiene Eso que ver es. con claro, es muy local con la disciplina, dependiendo del servicio de control de infecciones. Hay determinados tipos de polímeros en forma de aerosoles que se usan o cremas. Se puede colocar Duoder, algún apósito transparente. Depende de la práctica clínica, depende de la expertez de cada profesional en cada espacio, y si está en la norma, puede llevarse adelante, ¿sí? ¿Cómo no? Bien, Siempre y cuando todos estos aditamentos que colocamos no tape el sitio de inserción, ¿no? Para tener el diagnóstico de si tenemos algún compromiso. perfecto. Bueno, hay muchísimas preguntas. Vamos a ver. Estoy leyendo porque algunas ya han sido respondidas. ¿Cómo se realiza una correcta fijación? ¿Y es correcto que se puede incorporar al colateral, creo que dice del dispositivo, un trifulcado con válvula autosellante para más de una medicación? Bien, la correcta técnica de estabilización en un concepto general, se las voy a decir, en un concepto general. Podemos utilizar apósitos o transparentes semipermeables de poliuretano,
de diseño o estándares. Y también podemos usar, si no tenemos eso, porque tenemos que pensar en un todo, que está bien en la práctica clínica, nos impide la facilidad de obtener un diagnóstico de enfermería, pero podemos usar gasa estéril y cinta de uso médico. Pero lo tenemos que revisar con diagnóstico de enfermero con mayor frecuencia, dependiendo la droga que estamos pasando. ¿Se entiende? Después, si usamos un apósito transparente o para cualquier medio de estabilización, para permitir la acción correcta del antiséptico tenemos que esperar que seque, no soplarlo ni secarlo con la gasa. Por eso cuando hacemos la desinfección y cada antiséptico tiene un tópico para tomar contacto con la piel tiene valles, no es que está lisita, linda. Una es en técnica de bandas, otra es por técnica de contacto. Eso lo tenemos que trabajar bien con con nuestro centro. Tenemos que esperar que seque. La técnica es omega. Se apoya la cinta o el apósito transparente sobre el sitio de inserción y se desliza hacia los bordes, nunca traccionando. Porque si traccionamos este segmento, este dispositivo de poliuretano, los apósitos transparentes, que es elastomérico, tiene elasticidad, cuando se contrae, genera irritación en la piel, y si está mojado, los componentes, si no son acrilatos, en componentes con los químicos de los antisépticos, generan pequeñas lesiones, en un concepto general que pueden ser definidas por Maxi, que no tiene que ver con esto directamente, es por el despegue abrasivo de los adhesivos de la piel. No sé si por ahí vamos bien, Ivana. Sí, todo Ok. perfecto. A ver, ¿permite aspirar sangre para comprobar que está en vena? Bien, muy buena la pregunta. Sí, lo puedes hacer tranquilamente, sin ningún tipo de problema. Puedes aspirar a través de los dos puertos que tenés. Un puerto lo tenés con un taponcito ciego, que eso queda a criterio del profesional si le va a poner otro. En esto que hablaba recién la colega allí, en una pregunta compuesta de los bifurcados, mientras tanto y cuanto vos lo vayas a usar, se lo ponés. Si no lo vas a usar, lo dejás sellado y no lo removés. Y todo lo que removés, descartás. Se puede aspirar, es más, este catéter es muy interesante. Nosotros en nuestro hospital, como en otros hospitales también seguramente, tenemos un servicio que se llama unidad metabólica. En ese servicio se hacen los diagnósticos de diabetes. Se colocan catéteres de estas características a muchos pacientes y se toman repetidas muestras en un tiempo determinado para determinar, a través de distintas soluciones que se van infundiendo, las concentraciones de glucemia en el paciente para tener un diagnóstico. Eso se hace en unidad metabólica. Se toman muchas series de muestreo con estos catéteres venosos periféricos para el muestreo de laboratorio. Son catéteres, en este caso, utilizados para tratamiento y diagnóstico. Bien, muy bien. Ahí respondiste a varias preguntas que estoy viendo acá en el chat. Ah, ok. ¿Podrían, dice, reiterar disponibilidades de Gauch? Sí, tenemos, creo, arrancamos con 16 o 18, Ivana, hasta 27, ¿no? Que son los más que pequeñitos para neonatología ay, Sí, perdón. 26. ¿Alguien está hablando? Y 26. Sí. La puedo dejar. Sí, póngame entonces acá que me tenga Ahí está. Perdón, no la podía mutear. Se vuelve a desmutear. Neonatos que el retorno es muy pequeño, no hace falta pulgar para evitar. No, vamos a ver acá, ahí vemos lo que dice. Neonatos, que el retorno y el catéter es muy pequeño, no hace falta pulgar para evitar una pequeña embolia gaseosa. Bien, las embolias gaseosas generalmente no se dan en catéteres venosos periféricos. Las embolias gaseosas generalmente se dan en catéteres venosos centrales de gran calibre, cuando se puede dar en forma inmediata o en forma tardía al momento de la extracción del dispositivo, o por el efecto Venturi de succión que tiene el sistema vascular hacia el volcado de sangre en la aurícula derecha, chupa o succiona. Por eso todas las recomendaciones en dispositivos vasculares es que cuando se retira el dispositivo debe haber una curación oclusiva. Esa es la respuesta a la pregunta. Tengo yo una para hacer. Dice, ¿se puede colocar en vías arteriales? Bien, buena pregunta. Si bien sabemos que en el mercado hoy, por suerte, ya tenemos muchísimos catéteres arteriales, muchos no tienen en sus portafolios en los hospitales disponibilidad para esto. Si nosotros pensamos en el paciente que se lo vamos a colocar, la longitud del catéter para el abordaje de la arteria, se pueden colocar. Pero es un catéter que viene todo compuesto.
Habría que ver si el transductor que colocamos, el equipo que tenemos, no nos da diferencia en el registro de presiones arteriales, ¿no? Habría que ver eso, la calibración del dispositivo. Bien, y tengo una más de Esther que pregunta si requiere placa de control. No, no requiere placa de control, porque como es un catéter periférico, no la requiere. Esto se hace por diagnóstico de enfermería. Sea extravasado, secreción, exudado, todo lo que nosotros sabemos. Dolor. Cuando un paciente adulto, un niño, llora, cuando le aplicamos una medicación, el catéter disfuncionó y hay que retirarlo. Entre tantos conceptos, ¿no? Del motivo de retiro del catéter. Claro, es como todo catéter corto, que bueno, que no requieren generalmente radiografías, así que como dice José Luis, No, no es necesario para eso. no. Bien, acá hay otra que dice otra colega, que hay bibliografía para consultar o de respaldo de estos dispositivos. Nosotros vamos a enviar, o no sé si ya lo pasaron, un formulario para que completen con sus datos y la consulta que necesiten hacer, bueno, la podemos responder por ahí si tenemos material. También esperemos que dejen sus correos para poder enviárselos. Lo acaban de pasar. Bien, bueno. Bueno, acá podrán pasar el video del comienzo de la charla, por favor. Esta charla está siendo grabada, así que cuando esté disponible en YouTube van a poder ingresar y lo pueden ver ahí directamente de nuevo a toda la charla. Hay otra pregunta de Analía que consulta, ¿es como un Avocat? Bien, Avocat es una marca comercial como tantas otras. Estos se definen como dispositivos DAP, dispositivos de acceso vascular o catéteres cortos. Es como esa que vos decís, sí, es un catéter corto. Avocat es una marca comercial. Vieron que a veces nosotros escuchamos, tiene un portacat. No es un portacat, es un catéter totalmente implantado. Portacat es una marca comercial. Exactamente. Pero sí, es a lo que vos te referís. Es el Bueno, mismo, pero redefinido, ¿no? Tiene un concepto diferente a esos catéteres de otra generación. perfecto. Bueno, ¿trae dos conectores para hacer el recambio? No, solamente trae uno solo. Seguimos. Bueno, acá apareció, ya pusieron A veces chat. preguntan por qué trae un conector solo. Sí, pero te quería agregar esto, ¿por qué trae un conector solo? ¿Me preguntas a mí o...? Trae un conector, en realidad, de cortesía. Tengo yo un conector. Claro, Si sí, quiero un sí. tabicado, un valvulado, un antirreflujo. Entonces, desde el momento cero, la compañía ofrece eso, pero nosotros por ahí tenemos otro estándar en nuestro centro. Por eso viene con uno y uno de cierre estanco. Perfecto. Bueno, ustedes podrán ver que acá en el chat tienen un link para ingresar al formulario para que puedan completar, ¿sí? Y allí pueden dejarnos sus sugerencias para próximas capacitaciones y demás información que necesiten también. Bueno, creo, a ver, ¿se puede utilizar? Esto ya fue respondido. Em, Creo que no hay más preguntas. Rubén Miranda levantó la mano. Rubén Miranda, ¿quieres decir algo? Estás muteado. Ahí está. Hola, sí. ¿Qué tal? Hola, Buenas tardes. hola Rubén. Hola Aprovechando, Rubén, un gusto. aprovechándolo a José Luis González, solamente que si puede explicar un poquito más cuáles son los usos del tapón poroso y del otro puerto, digamos, donde está el conector. Bien, cuando empezaron a surgir esto de las tecnologías en los catéteres venosos periféricos, los tapones porosos, vieron que Rubén, cuando vos pones el lazo hemostático aumentan significativamente las presiones entre ese segmento y el catéter. Entonces Sí. el tapón poroso lo que hace es disminuir las presiones al momento de la punción si rápidamente vos no sacás el lazo hemostático, porque ese aumento de la presión puede romper la estructura vascular. Después, en relación a los dos puertos tienen características particulares, porque son los dos conexiones Luar-Lock, no son conexiones L-Link o a presión. Esto está estandarizado en el mundo porque te obliga o te obliga a pensar o a considerar que tenés que usar todas conexiones a roscas para evitar desprendimientos, pérdidas de volemia, que vos sabrás que en pacientes muy pequeñitos por ahí que están en terapia, que están ventilados, que tienen catéteres arteriales u otro tipo de dispositivos, se desconecta y tenemos gravísimos accidentes, más allá de los accidentes de infecciones asociadas al torrente sanguíneo. No sé si respondí tu pregunta.
Bien, bien, perfecto. Gracias. Un gusto, Rubén. Muchas gracias. No sé si queda alguna otra pregunta por ahí dando vuelta. Alguien que quiera abrir el micrófono para consultar. Bueno, al parecer no hay más consultas. Igualmente, como decía Iván hace un momento, queda ahí en el chat el link para que puedan ingresar. Allá nos dejan sus datos de contacto. Van a recibir seguramente información sobre próximas capacitaciones y además también pueden dejar alguna consulta que pudiese llegar a surgir una vez concluida esta disertación. Agradecemos una vez más a José Luis por su predisposición. Y lo invitamos a todos ustedes a estar en contacto. Muchísimas gracias por haberse sumado a esta charla. Un saludo para todos, que tengan muy linda tarde.